Buenas, hoy hablaremos sobre la atención al paciente crítico en estado de shock. Los estudiantes a cargo son Gabriel Gaviria, Andrés Martínez, Gisela Regino y mi persona, Paula Lara. El shock es un síndrome clínico causado por la hiperfusión tisular. Independientemente de la causa, la hipoperfusión causada por el desequilibrio entre la liberación y los requerimientos de oxígeno conducen a la disfunción tisular. Existen 4 tipos de shock. Tenemos el shock cardiogénico, hipovolémico, distributivo y combinado. Como objetivo tenemos describir la fisiopatología del shock y sus diferentes clasificaciones a los estudiantes de sexto semestre de enfermería con el fin de que obtengan esos conocimientos necesarios para brindar cuidados al paciente crítico en estado de shock. Antes de hablar del shock es necesario realizar un recuento anatómico y fisiológico. Hablemos un poco sobre los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son una red de conductos que van a transportar la sangre desde los tejidos al corazón y del corazón a los tejidos. Aquí las arterias se ramifican progresivamente y en cada ramificación va disminuyendo su calibre, recibiendo el nombre de arteriolas. Estas arteriolas, a su vez, en el interior también se van a ir ramificando en unos vasos microscópicos que van a recibir el nombre de capilares. ¿Y qué son esos capilares? Son esos vasos microscópicos que van a conectar las arteriolas y las vénulas. ¿Para qué? Para facilitar ese intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Estos capilares están formados por un endotelio y una membrana basal. Estos, a su vez, también forman una cadena extensa y ramificable que van a permitir ese intercambio más rápido de estos materiales. ¿Dónde se forman los capilares? En las arteriolas terminales. Y aquí, en este sitio de origen, van a tener un anillo de fibra muscular lisa que recibe el nombre de esfínter precapilar. ¿Cuál es la función de este esfínter? Bueno, este va a controlar el flujo sanguíneo a los capilares. También es necesario hablar sobre la sangre, el flujo sanguíneo y la presión arterial. ¿Qué es el flujo sanguíneo? Bueno, el flujo sanguíneo es el volumen total de sangre que fluye a través de los diferentes tejidos por la unidad que se mide es mililitros por minuto. Recordemos que el flujo total de sangre es el que conocemos como gasto cardíaco. La distribución total de este gasto cardíaco va a depender de esa diferencia de presión entre el sistema vascular y la resistencia del flujo sanguíneo. ¿Qué es la sangre? Es ese vehículo líquido de comunicación vital entre los diferentes tejidos, que tiene muchas funciones como distribución de nutrientes, intercambio de gases, también ayuda cuando se presentan hemorragias, entre otras más. Y hablemos también sobre la presión arterial, que es esa presión hidrostática que ejerce la sangre contra la pared de los diferentes vasos. Aquí podemos hablar de una presión máxima, que es la presión sistólica, y una presión mínima, que es la que conocemos como diastólica. Concepto de shock. En el concepto de shock tenemos lo siguiente. El shock se conoce como un síndrome clínico en el cual las manifestaciones, las afecciones de este síndrome van a llevar al paciente inicialmente a una hipoperfusión tisular. Esta hipoperfusión va a generar un déficit de oxígeno en los órganos y en los sistemas. Progresivamente, este déficit de oxígeno a nivel celular va a generar una disfunción celular o una alteración en la función celular. Esta alteración va a empezar un círculo vicioso, en donde la disfunción celular va a producir un mal flujo sanguíneo y este mal flujo sanguíneo va a aumentar la hipoperfusión tisular. Entonces, esta disfunción celular que genera una hipoperfusión tisular mayor va a tener una mayor afección en los órganos y en los sistemas. Cuando esta afección no es tratada a tiempo, se genera un fallo multiorgánico en el paciente. Etiología del shock. En la etiología del shock encontramos que el shock puede empezar o empieza con una anoxia. Esta anoxia puede ser un absceso, una herida de bala o un traumatismo que haya sufrido el paciente. Esta anoxia lo que va a causar es una afección en la circulación sistémica. Y esta afección en la circulación sistémica va a tratar de ser compensada por el cuerpo por los sistemas compensatorios. Ahora bien, dentro de la etiología se deben reconocer 3 etapas importantes. La primera etapa, que es la del pre-shock, también llamada shock compensado. En esta etapa lo que sucede es que se da la anoxia y se activan los sistemas compensatorios. Sin embargo, los sistemas compensatorios cumplen su objetivo y se arregla el problema en la circulación sistémica. La segunda etapa es el shock. Dentro del shock, los sistemas o los mecanismos de compensación fallan.
se da la anoxa, fallan los sistemas de compensación y se empiezan a notar las primeras manifestaciones clínicas que van relacionadas a la falla de los órganos afectados. Luego de esto encontramos entonces el fallo orgánico. El fallo orgánico ya es el daño irreversible en los órganos por la falta de oxígeno, es decir, por la hipoperfusión y por la disfunción celular. En el fallo orgánico, si no se atiende, si dejamos que transcurra el tiempo, el paciente va a caer en coma o, en el peor de los casos, va a fallecer. Según la etiología, podemos clasificar el shock. Por ejemplo, el shock hipovolémico, su etiología está en una deficiencia en la volemia. Puede ser que esta deficiencia se dé por deshidratación, porque el paciente vomitó mucho, tuvo diarrea, no fue atendido, no tuvo un consumo suficiente de líquidos. Puede ser por una hemorragia, perdió muchísima sangre y este déficit de volemia no fue compensado y lo llevó a un shock. Puede ser un shock cardiogénico, que es un shock que tiene su origen por afecciones del corazón. Puede ser una patología de base, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, puede ser un infarto agudo de miocardio, puede ser cualquier otra patología que genere el corazón, una estenosis aórtica, por ejemplo, puede llevar a un shock cardiogénico. El shock distributivo. El shock distributivo hace referencia a la falla en cuanto a la resistencia vascular de los grandes vasos del cuerpo que pueden generar otro tipo de shock. Por ejemplo, puede generar un shock séptico que está asociado a infecciones, puede generar un shock anafiláctico que está asociado a una reacción exagerada del organismo a una alergia. Puede también relacionarse a un shock neurogénico. Por último, también se puede dar un shock combinado. Esto hace referencia a que un paciente puede sufrir de diferentes tipos de shock al mismo tiempo. Los shocks pueden coexistir y afectar al mismo cuerpo. Claramente es un caso mucho más grave cuando un paciente tiene un shock combinado. Por ejemplo, puede estar sufriendo de un shock séptico y al mismo tiempo puede estar sufriendo de un shock hipovolémico. Fisiopatología. En la fisiopatología hay que tener presente que lo más importante es que haya un buen flujo sanguíneo en el cuerpo. Este flujo sanguíneo en el cuerpo va a depender mucho de la presión sanguínea. Entonces, lo ideal es mantener una buena presión sanguínea para evitar un shock. Ahora bien, la presión sanguínea a su vez va a depender del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. Sin embargo, este gasto cardíaco va a depender a su vez de la frecuencia cardíaca por la cantidad de eyección de sangre del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, si hay una alteración en cualquiera de estos tres factores, el otro factor va a intentar compensar esa falla o esa descompensación. En cuanto a la resistencia vascular sistémica, dependerá mucho del tono vascular de los vasos sanguíneos. Ahora bien, como mencionaba anteriormente, si hay una falla, si hay una descompensación de uno de estos factores, el otro factor va a tratar de compensarlo. Por ejemplo, si hay una falla en la resistencia vascular sistémica, ¿qué va a pasar? Va a aumentarse la frecuencia cardíaca para que el flujo de sangre se siga manteniendo, para mantener una buena presión sanguínea y mantener el buen flujo de sangre. Sin embargo, cuando se da una falla en los sistemas compensatorios, es decir, cuando se da una falla en uno de estos tres factores y el otro factor no puede compensarlo, entonces el paciente genera un shock. Ahora bien, dependiendo de dónde se dé la falla, vamos a encontrar una clasificación de la fisiopatología del shock o del shock como tal. Por ejemplo, cuando el shock es hipovolémico, encontramos entonces que hay un shock hemorrágico y un shock que no es hemorrágico. El shock hemorrágico tiene que ver con la pérdida de sangre, la pérdida de volemia. Cuando un paciente, por ejemplo, sufre un traumatismo y ese traumatismo hace que se lacere una de las venas o las arterias del cuerpo y se dé una hemorragia constante, el paciente va a caer en shock. ¿Dónde estuvo la falla? En la resistencia vascular, porque se vio afectada una de las resistencias vasculares, se incrementó la frecuencia cardíaca para tratar de compensarlo, pero no se pudo y se perdió mucha sangre. En el no hemorrágico, cuando la persona sufre de una deshidratación severa por vomitar mucho, por tener mucha diarrea, porque no toma agua y pierde muchos líquidos que no se reponen, entonces se da también un shock.
Cuando el shock es cardiogénico, entonces nos vamos más al factor de gasto cardíaco. Si hay una falla, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo, se va a ver afectado el gasto cardíaco. Y si es, por ejemplo, por un infarto agudo de miocardio, entonces no va a haber una forma en la que los otros sistemas puedan compensar esa falla y esto nos va a llevar a un shock. Ese shock puede ser uno de origen miocárdico, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, o puede ser uno de origen mecánico. El de origen mecánico hace referencia a, por ejemplo, la comprensión que puede sufrir el corazón o cualquiera de sus estructuras que afecte la presión sanguínea, que afecte ese flujo sanguíneo y que no pueda ser compensado. Por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente en el que quedó aplastado por algo con mucho peso y su tórax pues no tuvo forma de seguir con una buena circulación sanguínea por la compresión que tenía encima. En cuanto al otro es el shock distributivo. Este shock distributivo está más relacionado a la resistencia vascular. Esta resistencia vascular dentro del shock distributivo juega un papel fundamental. Por ejemplo, se conoce el shock séptico, que hace referencia a una respuesta inflamatoria ante una noxa. Y esta respuesta inflamatoria va a terminar conllevando a que el paciente... Ahora hablaremos sobre las manifestaciones clínicas. Es importante resaltar aquí que el shock no tiene unos signos y síntomas específicos. Es por ello que no podemos descartar este diagnóstico si tenemos a un paciente que esté elocuente o sin ningún síntoma aparente. Pero podemos tener en cuenta estas tres variables, como lo es la hipotensión arterial. Aquí vamos a tener en cuenta la presión arterial media si está disminuida si está menor a 60 milímetros de mercurio, o también podemos tener en cuenta la presión arterial sistólica si está menor a 90 milímetros de mercurio. Pero es importante aquí que tengamos en cuenta que la presión arterial media es, digamos que, más viable que la anterior porque esta está sujeta a menos errores. También tenemos la disfunción de órganos como la oliguria, la dificultad respiratoria y alteración en los niveles de conciencia. Y los signos de mala perfusión tisular como la frialdad, el relleno capilar enlentecido y la acidosis metabólica. Ahora hablaremos sobre las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas que debemos tener en cuenta para este síndrome como es el shock es la analítica de urgencia. Aquí vamos a realizar un hemograma completo, pruebas de amilasa, también coagulación, entre otras. El electrocardiograma con el fin de descartar si hay alguna anomalía miocárdica, la radiografía de tórax, la gasometría arterial. Si bien lo mencioné antes, las manifestaciones clínicas, el paciente puede manifestar una acidosis metabólica. Recordemos que el análisis de la gasometría arterial que nos indica una acidosis metabólica es si encontramos el pH disminuido, aumentos de iones de hidrógeno, presión del dióxido de carbono disminuida y una disminución del bicarbonato. Y encontramos un hemo y un urocultivo sí y solo si se sospecha de una sepsis, de un shock séptico. Ahora, si ya tenemos sospecha de que el paciente puede estar manifestando un shock, debemos realizar una monitorización hemodinámica y metabólica. ¿Cuáles son aquí los factores que vamos a tener en cuenta al momento de esta monitorización? Pues el control de la frecuencia cardíaca. Esto lo vamos a hacer a través de un electrocardiograma continuo. También la presión arterial, esta va a ser monitorizada de una forma invasiva, dado que si lo realizamos de la forma manual puede estar sujeta a errores. La presión venosa central, esta se mide con un catéter situado en la vena cava superior que va a permitir una valoración aproximada de un estado de volemia eficaz. También tenemos la medición de la diuresis, esta con una sonda Foley con el fin de medir la diuresis horaria. También hablamos de la pulsioximetría, sabemos que es un método útil para monitorizar la presión o la saturación de oxígeno. Y por último tenemos la monitorización metabólica. Aquí es importante tener en cuenta los niveles de lactato. Aunque esta sea digamos que tardía, es importante realizarla porque sus niveles se relacionan con la mortalidad. Hola a todos, yo les voy a hablar acerca del tratamiento, las complicaciones y las intervenciones de enfermería en el paciente en estado crítico de shock. Lo primordial en el estado de shock es garantizar el buen funcionamiento respiratorio, para lo cual es necesario garantizar una adecuada
permeabilidad de la vía aérea, una adecuada oxigenación y una adecuada ventilación. Para llevar esto a cabo, usualmente se utilizan mascarillas de tipo Ventimask con FiO2 del 40%, o también se utilizan gafas nasales. En caso tal de que el paciente llegue a presentar una insuficiencia respiratoria severa, es necesario llevar a cabo una intubación endotraqueal. Una vez asegurado el buen funcionamiento de la vía respiratoria, es necesario crear un acceso venoso en el paciente, el cual nos permita administrarle todos los líquidos y medicamentos que sean necesarios, para lo cual es sumamente importante hacer uso de catéteres de amplio calibre, entre 14 o 16 a través de una vía periférica. En caso tal de que al paciente se le vayan a administrar medicamentos vasoconstrictores, es necesario hacer uso de una vía central. Posteriormente a esto, e independientemente del tipo de shock que presente el paciente, y si éste no presenta ningún tipo de signo de sobrecarga de volumen, es necesario restaurar el volumen circulante, para lo cual se puede hacer uso primero de soluciones cristaloides. Entre las más comunes encontramos la solución salina y el lactato de Ringer. Son soluciones baratas, pero que al ser usadas pueden presentar efectos secundarios debido a su fácil y rápida difusión al espacio extravascular, lo cual conlleva a que se necesite gran cantidad de estas o gran aporte de estas para que el paciente pueda llegar a una restauración adecuada de la volemia. Como segunda opción tenemos las soluciones coloides. La ventaja de estas es que con un menor aporte o con menor cantidad pueden conllevar a que el paciente tenga una mejor reposición de la volemia. Entre estas podemos encontrar los dextranos, las gelatinas y los almidones. Como tercera opción tenemos los fármacos cardiovasculares, entre los cuales se encuentran la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina y la dobutamina. Ahora bien, según el tipo de shock que el paciente presente, encontramos que existen diferentes tratamientos y diferentes cuidados que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso del shock hemorrágico, lo primero que debemos hacer es localizar y detener el sangrado. Se deben establecer en el paciente 2 catéteres y transfundir 2 litros de lactato de Ringer. En caso tal de que esta medida no funcione y el estado hemodinámico del paciente no mejore, se deben transfundir concentrado de hematíes. En caso de que el paciente presente hemorragias severas, se hace necesario transfundir unidades de plaquetas y de plasma. Algunos cuidados de enfermería que se deben tener en este tipo de pacientes son, primero, que se deben disminuir la pérdida de líquidos, como disminuyendo la toma de muestras de sangre y la pérdida de sangre a través de los accesos venosos. Otra medida es que se deben mantener a este tipo de pacientes monitorizados con el fin de prevenir complicaciones en estos, que se le da al paciente con shock cardiogénico, puesto a que la causa más común de este tipo de shock es el infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, el principal objetivo del tratamiento de este es reducir el tamaño del infarto, ya sea mediante la aplicación de fármacos fibrinolíticos, mediante la cirugía de revascularización o mediante la angioplastia coronaria. En cuanto a la reposición del volumen de líquidos, se puede hacer, pero monitorizando constantemente al paciente. Algunos de los cuidados de enfermería que se deben tener en este tipo de pacientes son, debemos evitar el consumo de oxígeno del miocardio mediante la administración de analgésicos o sedantes al paciente. También debemos colocar al paciente en una posición cómoda y limitar sus actividades. Debemos administrar continuamente oxígeno al miocardio y debemos mantener constantemente monitorizado al paciente, especialmente en lo que respecta a la función respiratoria de este. El shock produce alteraciones en cuanto a la perfusión y oxigenación
tisular, lo cual conlleva que la principal causa o consecuencia o complicación de este sea la falla multiorgánica, que incluye la falla respiratoria, renal, hepática, de coagulación y la disfunción cerebral. Entre otras complicaciones que podemos encontrar son las gangrenas de los miembros inferiores o superiores, lo cual puede conllevar a la amputación del miembro. Encontramos las arritmias, las fallas cardíacas, la muerte, o podemos encontrar en algunas ocasiones que el paciente presentaba una afección previamente, pero que debido al shock esta afección se complicó mucho más, como por ejemplo el paciente que presenta EPOC y que debido al shock presenta una insuficiencia, una falta de oxígeno, y de inmediato esto puede causar un daño irreversible en los pulmones. Aquí podemos evidenciar la bibliografía y muchas gracias por su atención.